temporada número 10. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en nuestros perfiles de Facebook e Instagram, estamos como @OmarEntrevistas. Suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar, y búsquenos en Spotify, donde están las más de 100 entrevistas que llevamos ya en estas 10 temporadas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Aquí le estaremos dando salida. Y recuerden que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un magnífico programa, tenemos un invitado de lujo, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de arte, de escultura, de pintura, de grabado, de restauración, de miedos, de preparación, de educación, de alas, de antifaces del cuerpo humano, de barcas, de bronce, de plastilina, de procesos, de infancia, de familia, de fracasos, de Chapultepec, de exposiciones, del espacio público, de piratería, de niños, animales y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Jorge Marín. ¿Cómo estás, maestro? Hola Omar, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues hola a ti y a todo tu público, y me dejas impresionado porque veo que sí realmente estás muy al día de mis temas. Entonces, sí, bravo, padre, padre. Estuvimos Gracias. preparando este programa y yo quería empezar justamente con algo que me di cuenta al prepararlo, Ah, y que no es muy común, y sí quería pues comentártelo y comentárselo al auditorio, y es tu honestidad. Me llamó mucho la atención tu honestidad, y veo que eres una persona muy honesta, primero que nada contigo mismo, con las personas, y creo que eso se refleja en tu obra. Pero quiero que me digas tú si esto es cierto. wow, bueno, pues no soy la mejor persona para hablar de eso porque mi modestia no me lo permite. Pues mira, qué padre oír eso. Me da muchísimo gusto que alguien me perciba de esa manera, primero, porque pues son valores éticos fundamentales para mí que tiene que tener una persona. Y si alguien me ve como una persona honesta, lo agradezco muchísimo. Yo he tratado siempre, desde luego, de moverme en esos terrenos de la honestidad conmigo y, por lo tanto, con los demás. O sea, son de mis principios éticos fundamentales, ¿no? Y trato de ser coherente con ellos. Claro, siempre revisándolos. El ser humano, como todo en este planeta, está cambiando siempre. Y trato de ser coherente con el momento que estoy viviendo, con la forma en la que voy viendo mi vida, mi desarrollo como persona, el mundo que me rodea, pero siempre haciendo análisis. Es importantísimo analizar quién soy en este momento y a dónde voy, por qué voy para allá, qué quiero hacer. En fin, yo creo que más que honesto, yo diría soy una persona obsesivamente analítica, y eso es lo que me ha hecho tener sobre la mesa siempre mis temas muy personales, muy individuales, y pues por ende los temas que comparto con la gente. Me gusta tener sensatez pues en mis conceptos, así que pues tal vez de por ahí viene lo que tú percibes como honestidad. Mira, yo veía que hablas mucho y sin empacho y como debe ser, de tus miedos, de tus fracasos y de tus frustraciones, cosa que de ahí es donde yo decía, pues esa honestidad de Mm. llamar la atención, porque no mucha gente lo hace y creo que menos los artistas, y creo que es algo que se debe de platicar y de decir, porque es parte también del crecimiento, ¿no? Pues mira, porque yo diría, ¿por qué no ser honesto? Pues soy escultor. Si yo fuera un asesino serial o robabancos o yo qué sé, pues difícilmente podría ser honesto, pero ¿qué puede tener de oculto? Y siempre me pasa esto y me da risa porque por un lado hay todo un paradigma de lo que es un artista, como ese ser Ujú, extraño, mítico, lleno exacto. de irrealidad, es un mundo muy distante, en otro planeta, Ujú. pero pues no, definitivamente no. Yo soy una persona sumamente convencional y yo creo que la inmensa mayoría de los seres humanos, por
sofisticado que sea su quehacer, somos personas y básicamente somos tan, pues, una persona es una cosa sencilla en un sentido, ¿no? O muy compleja puede ser, pero Ujú. pues no veo, digo, no estoy hecho para llevar una vida compleja en el sentido de tener partes ocultas, cuidar que nunca salgan, que nunca se asomen. Todo, pues sería una vida muy complicada y mis respetos para quien lo puede hacer. Supongo que, por ejemplo, una vida de un político, Claro. un intelectual puede tener muchos recovecos también, pero la vida de un artista se me hace una cuestión en un sentido muy lineal. Hay una percepción del mundo, una necesidad de compartirla a través de mi trabajo y lo hago. Entonces es una cadena en donde no veo que entre la parte oscura. Claro. Pues Pero no es muy común, y te lo repito porque me llama mucho la atención, y por eso ahorita vamos a platicar de varios temas. Ya dijiste algunos que es, pues yo insisto que la honestidad, pues se ve en lo que comentas. Y yo te quería plantear un poquito para empezar. Yo te veo, y justamente preparando el programa, primero que nada, como un admirador del arte, más allá de, obviamente eres un artista, pero primero que nada te veo como un admirador del arte, ¿es así? bueno, por supuesto, yo como admirador del arte, sí, siempre lo he sido. Yo desde muy chavito descubrí que primero lo mío era visual, Ujú. y segundo era estético, y tercero había una especie de catarsis con esa parte visual que veía y estética, y había además una interacción que descubrí que era el gran placer que me produce potenciar una imagen. Es Mm. decir, poder tomar o retomar una imagen ya hecha y darle balance, equilibrio, composición, color. Entonces, eso, por ejemplo, para ver un paisaje y transmitirlo en un dibujo, pues ya pasó por el ojo humano, que es el momento en el que pues algunas personas que nos dedicamos a esto, pues, le damos esto, que es nada menos que la búsqueda de un bienestar emocional a través del orden de la estética, la reestructuración de la estética. Digo, yo creo que todos tenemos un impulso natural por el orden, porque el orden a su vez produce paz. Y la Cierto. paz pues, es un estado idóneo a nivel emocional. Entonces, me podría definir como un pacifista en ese sentido. Y en otros más, porque sí, el caos me desequilibra fuertemente y necesito esa serenidad. Entonces empecé con esto pues como un refugio para el caos que vivía de Mm. niño, porque todo el mundo vivimos el caos, la Claro, naturaleza, la sociedad, el la comunidad universo en se vive general. caótica, con un montón de contradicciones. Entonces, el placer de empezar a ordenar las cosas, de encontrar en una figura la proporción ideal, de encontrar el balance en un paisaje, de encontrar la iluminación adecuada para potenciar el volumen de una pieza, pues todo eso me fue seduciendo y se volvió verdaderamente protagónico en mi vida hasta que me convertí en un obsesivo buscador de balance y de armonía a través del trabajo. Es una persona de rutinas y disciplinado, ¿no? Sí, completamente, completamente. Pues mira, tiene mucho que ver con lo que te digo, porque otra forma de encontrar la tranquilidad es a través de la rutina. La rutina causa seguridad Claro. emocional y esa seguridad, pues otra vez lo mismo, me causa paz, me causa bienestar. Yo creo que todos la buscamos en el fondo. Yo creo Sí, que sí es un impulso muy humano esta búsqueda de la tranquilidad emocional. totalmente. Eh, Oye, quiero, como decimos aquí, echar las manecillas del reloj hacia atrás, y quiero mostrarte algo que encontré en YouTube, Va. que parece, creo que sacado de tu memoria, pero quiero que me digas, qué es. Ahí te va, mira. Ah, ok. Wow, no, pues sí, te fuiste a los orígenes.
Sí, bueno, me emociona estar viendo eso muchísimo. Mira, Guau. platícanos, ¿qué es? No, 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 bueno, es que ya me quedé sin palabras. Estoy aquí totalmente emocionado porque está removiendo, pero los recuerdos más primeros que tengo en mi vida, que es pues sí, el origen, efectivamente. Fíjate, yo viví mis primeros 7 años de vida en Uruapan, Michoacán. Ujú. Es este preciosísimo pueblo que estamos viendo ahí en unas imágenes que se ven como de mi época, Sí, como de los años 60, 70, por sí. ahí, una cosa impresionante. Sí, qué bonito, qué padre es la memoria, ¿eh? No cabe duda que es una cosa que detona emociones. Mira, ahí lo dejamos, Increíble. pero De hecho, fíjate, parte de las cosas que vimos ahí, hay algunas que son obra de mi papá, que era arquitecto, sí, y sí, él sí, hizo una de sí. esas fuentes del Parque Nacional en Uruapan, Michoacán. Entonces, el origen fue precioso. Fíjate que yo te diría que tuve una primera parte de mi vida que fue idílica, que fueron estos primeros 7 años de vida en Uruapan, Michoacán, ¿Qué porque recuerdas de Uruapan en particular? Y ahorita hablamos de tu familia. pues yo lo definiría como un cascarón o una burbuja de protección, es como lo recuerdo, Ujú. casi lo definiría como Fantasilandia. Es esa etapa en la que pues uno no tiene responsabilidades, entonces lo que te queda es ver, percibir y disfrutar lo que, si puedes, si estás lo suficientemente eh, adaptado a tu entorno, puedes llegar a disfrutarlo. Y fue para mí el disfrute, lo que recuerdo de Uruapan, y tengo un recuerdo muy idealizado, es esta sensación de protección, de ingenuidad, de simplicidad, de complicidad a través de la familia, a través de un ambiente seguro. En ese momento era un pueblo muy seguro, y además de algo que era preciosísimo, todo un mosaico cultural. Sí, ¿verdad? Un mosaico cultural donde se encontraban, bueno, una característica de nuestro país, ¿no? Desde costumbres indígenas Ujú. muy fuertes, una cultura indígena, una cultura mestiza, una cultura contemporánea en su momento, pero todo pasado por ese filtro de la ingenuidad que puede tener una sociedad pequeña, o Claro. por lo menos vista desde los ojos de un niño. Entonces, para mí esa es la sensación de Uruapan como primer recuerdo que tengo. Mira, ahí está el niño. Claro, ese soy yo, qué barbaridad, cómo he cambiado. Y mira, el último de 10 hermanos, ni más ni menos, ¿no? Claro, ven a más toda la banda ahí, qué barbaridad. Había de todo un poco, sí. Sí, imagínate, o sea, ¿qué me podía hacer falta? Yo tenía hasta un equipo particular en casa. Exacto. Ni siquiera hacía falta ir a la escuela o ir a un partido o ir a nada. La casa era el entorno perfecto para un niño, porque Y estaban todos hombres, ¿verdad? Perdón. ¿Todos hombres? No, hay dos ¿No? mujeres en Dos la mujeres. y dos mujeres pero bueno, digo, básicamente vengo de una sociedad patriarcal, Ujú. hay que decirlo, y entonces las mujeres estaban un tanto apartadas, como que tenían Ah, otro mira. mundo, y en cambio los hombres teníamos demasiada libertad. Los niños, quiero decir, no Ujú. los hombres, los niños teníamos demasiada libertad. Mira, guau, ahí con mis hermanos, qué verdad. Entonces tuve la gran fortuna de tener unos papás que eran un tanto valemadristas, Ujú. entonces no se enteraban de mucho de lo que pasaba con nosotros. Entonces, pues teníamos carta abierta para hacer y deshacer lo que quisiéramos. Y eso para mí fue un ingrediente importantísimo, un detonador de la creatividad, pero fundamental. Fundamental, porque si queríamos hacer un agujero en la pared, pues órale, tráete el martillo y vamos a agujerarla. Y Así al de cabo plano. a dar cuenta, y entonces, pues, imagínate, pues no habían límites. Okey. No habían límites. Lamentablemente tuve que aprender luego en la vida que sí existen los límites y que hay que respetarlos. Entonces, Mira, ahí están con tu papá, claro, el exactamente. arquitecto Enrique Marín López, ¿no? Exactamente es ese señor que vemos ahí. Y pues ahí estoy yo también muy chiquito, me veo con mis hermanos. Hay una de mis hermanas también de pie.
Y mira, además hasta casi uniformados andamos, qué barbaridad, muy, muy Cierto. seriecitos. Yo creo que esa foto es una foto sui generis, no muy representativa porque generalmente la vida era en casa, al Mm, interior, entonces pues éramos un caos. Yo ahí me veo como un niño muy arregladito. Y era porque estábamos seguramente de vacaciones, yo creo que estamos en Chapultepec o algo, ah, porque mira, unos cañones ahí. Seguramente era una visita a la Ciudad de México, entonces, bueno, okey. había que verse como un niño decente. Por eso me tocó peinarme y arreglarme ese día, pero dentro de casa sí, era verdaderamente un campo de experimentación creativa, porque además teníamos todos los materiales que quisiéramos, prohibidos y autorizados. Lo único prohibido eran los materiales de mi papá. Mm, Y sin embargo, pues siempre había manera de burlarle las reglas ahí y meterme a su despacho y eso sí era la locura, porque ahí estaban los tesoros máximos, que eran pues libros de. Yo soy muy visual, entonces pues era un placer encontrar libros de arquitectura, de escultura, por supuesto. Fíjate, fueron de mis primeras impresiones. Yo me acuerdo que yo veía esos libros de escultura clásica ujú, con fotografías del Partenón, por ejemplo, y me llamaba mucho la atención porque yo quería dibujar algo así como lo que estaba viendo, pero no entendía cómo le hacían para que pareciera como. En ese momento yo no entendía lo que era la tercera dimensión, que se okey, logra con la perspectiva. claro. Entonces ese tipo de planteamientos me empezaron a cruzar por la cabeza y pienso, no, pues estaba claro lo que iba a hacer, era obvio, ya estaba con inquietudes de lo que es el espacio, la luz, el volumen, pero pues de una forma muy amateur de un niño de 6 años, ¿no? Como se lo Claro. puede. Pero en cambio yo volteé y veía mi dibujo muy elemental de 2 planos y decía, no, tengo que lograr que tenga profundidad, que se vea como se ve la vida real, porque lo mío era como dibujo un niño en 2 dimensiones nada más, ¿no? Claro. Alto y ancho, no hay profundidad. Entonces, cuando aprendí la perspectiva, bueno, fue un regalazo también que descubrí. Ahorita vamos a mostrar algo de eso. Esto entiendo que tu papá, la pérgola municipal de La, Uruapan, ¿no? la pérgola de Uruapan la hizo, yo creo que eso lo habrá hecho en los años 50, que entiendo que fue todo un proyecto ahí de remodelación del pueblo. Desde Mm, luego que existían pues otros paradigmas, otra forma de ver la historia, la evolución, la civilización, el modernismo, claro. que pues yo creo que no se apreciaba mucho lo representativo, lo tradicional. Era un momento de modernismo, el internacionalismo en todo el mundo estaba a tope con la arquitectura, que eran formas mucho más simples, más Eh, funcional, que bueno, yo no lo encuentro muy compatible con lo que son esas casas coloniales de techos, de tejas y de todo esto, pero bueno, en ese momento la humanidad entera quería ser moderna, queríamos ser, cierto. quisiéramos haber sido una nave espacial, que así se vieran los pueblos, ¿no? Y Claro. mi papá supongo que estaba parte de ese movimiento, pero bueno, dentro de todo veo que le supo ahí un poquito conciliar con un estilo más provincial sus proyectos y le dieron pues toda una cara muy, muy particular a Uruapan, hasta que bueno, ha venido ya con el tiempo han venido otras administraciones que le han querido devolver un poco más la unidad estilística que tiene Uruapan como pueblo colonial, ¿no? Okey, Es que okey. pocos se salvan al paso del tiempo, ¿no? La verdad. Exacto. Sí, sí, no, Oye, ya que decía yo veía a tu papá así y a tu mamá así. claro, claro, totalmente, Platícanos un sí. poquito Mira, de esa nunca había vuelto dualidad. desde la infancia esas fotos de esa parroquia de San Francisco por dentro. Y ahora me acuerdo de esos dibujos modernistas que tiene ahí en las pechinas de la cúpula. Y me trae un recuerdo tremendo de estos primeros recuerdos de estar en la iglesia, de la mano de mi mamá, aburridísimo, pensando yo, pero qué carajo estoy haciendo aquí, qué pérdida de tiempo, ¿qué es esto? Y me llamaba la atención esos dibujos y la arquitectura, y pues con eso me entretenía un rato, pero
no era para mí, eso me parecía tan absurdo. Y luego cuando oía las pláticas, cuando oía las cosas que decía la misa, no le entendía nada. Y cuando empecé a ir al catecismo, peor. O sea, peor, ahí sí que me dejaron con cara de what. Dije, pero ¿qué es esto? O sea, ¿no? ¿Es en serio lo que me están queriendo contar? Entonces yo fui y hablé con mi papá, pues ya como a los 7 años que habré tenido, y le dije, oye papá, a mí no me gusta ir a la iglesia, me aburre muchísimo y pues no me convence lo que dicen ahí. Entonces me dijo, no, pues no, no vayas, quédate aquí conmigo. Y bueno, fui el más feliz, porque entonces mi mamá, que era católica, se iba a la iglesia a rezar y a lo que fuera, y yo me quedaba encantado con mi papá porque me prestaba algo para ponerme a dibujar y todo mientras él trabajaba. Y pues encantado de la vida. Muy pronto me divorcié de cualquier tipo de, de religión o de culto y pues me encantó, me encantó. Yo creo que desde chiquito yo era muy pragmático y muy concreto, ¿no? Realmente las historias fantásticas. Y fíjate, a pesar de mi profesión, uno se imagina que un Ujú, artista es la gente más volada de la cabeza que pueda haber. Pero bueno, yo creo que hay diferentes funciones como artista. Uno, desde luego, es esta capacidad de poder sacar muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas a través del arte. Pero otra forma también es una reflexión continua sobre lo que es la humanidad, el género humano y el quehacer humano también, ¿no? Yo claro. me decanto un poquito más sobre esta segunda forma. Siempre he estado mucho más clavado en lo que es la humanidad, lo que es el ser humano, lo que nos define como humanos, lo que nos caracteriza, pues los ideales, los miedos, los paradigmas, las estructuras éticas, todo eso ha sido mi pasión y la he sacado a través de la escultura. Claro. Curiosamente, Pues sigo confirmando lo de tu honestidad, ahorita que mencionabas esto, y quiero mostrar algunos de tus dibujos de ay, wow, niño. Mira, por claro, ahí claro, está, y además muchos animales, pues siempre, ¿no? sí, qué impresionante, fíjate. ¿Cómo es que veo eso y digo, bueno, ahí sí que qué honesta es la mentalidad, la visión de un niño, porque pues eso veo ahí un montón de elementos que me causaban inquietud, yo creo, ¿no? Ujú. Muchos, muchos Mira, elementos. aquí otros Sí, sí, animales, sí, y mis ya se dibujos. ven pájaros y alas. Sí, 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 ahí están los ¿Desde rasgos. siempre te llamaron la atención, desde niño, los pájaros en Pues mira, particular? sí, ahorita lo confirmo, precisamente revisando esto. Siempre he sido un gran apasionado de los animales, me parecen seres muy, eh, si tuviera que idolatrar algo, serían los animales por su característica tan auténtica, tan purista como individuos, como seres. Son bellísimos, pues realmente son una evolución muy pura, no han pasado por este extraño fenómeno por el que pasa la humanidad, que es la conciencia. Ujú. Los animales viven su experiencia de vida de una forma tan espontánea que yo creo que por eso les tengo gran admiración. Y bueno, como Oye, elementos y ya, iconográficos, pues me quedo impresionado de estar revisando estos dibujos de la infancia. y mira, aquí ya se ve la perspectiva que mencionabas. Ya, ahí ya le entendí, para que veas, ahí sí. Pero fíjate, yo creo que era un niño atormentado. Mm, Definitivamente viendo esto, pues estaba yo con muchos conflictos. Es que imagínate lo que es ser niño, pues es tremendo porque son 20,000 preguntas y las respuestas pueden ser pobrísimas. Si te responden a través de una religión, no, hombre, pues pobrísima porque no te saca de ninguna duda. Y a través de la ciencia, pues, ¿qué vas a entender? Un niño de 6 años no entiende ni de ciencia, ni de evolución, ni de nada. Entonces, yo creo que yo sí estaba lleno de dudas, de misterios, y de miedos, ¿no? afortunadamente También. tenía un papel y lápiz para, pues por lo menos para sacarlo. Esto ya es un poco más adelante, este dibujo ya tiene
más calidades, fíjate. Ujú. Pero lo mismo, o sea, yo veo que ahí hay un montón de dudas y de inquietudes que me tenían medio atormentado. Y alas también, mira, ahí Sí, están. ahí están y bueno, que muchísimos temas ahí, qué impresionante, no, hombre, esto es que para que lo viera un buen psicoanalista y me dijera Oye, conmigo. y muchos miedos, ¿no? Dices miedo a las Pero, personas incluso. claro, pues mira, viendo ese dibujo que tenías ahí, veo animales que están muertos con una flecha, hay una flecha en el cielo, está escurriendo algo de ahí, o sea, todo eso son preguntas sin resolver para mi gusto, ¿eh? Son miedos. El miedo del coco que viene en la noche, el miedo del ruido que oyes, como niño no te lo explicas. Entonces, de veras, qué afortunado que pude sacarlo a través del dibujo, porque si no, pues me hubiera quedado ahí muy sin resolver una serie de cosas que se ve que me atormentaban en serio. Por eso Claro. siempre he sido defensor de no detener la creatividad de los niños. Es fundamental dejarlos expresarse. Yo veo que lamentablemente está muy viciado el tema pedagógico de las artes plásticas para los niños, con esta idea de que el niño, de lo que es las artes plásticas, que son, pues hay que dibujar bonito, ¿eh? Y hay que dibujar algo como es. Es decir, una flor es así y una casa es de este modo y una persona es así. Y eso es, pues, limitar terriblemente la expresión de un niño, no solamente por el gusto de expresar, sino por la necesidad de hacerlo. El niño muchas veces no puede sacarlo a través de la palabra porque no tiene todavía el vocabulario ni la claridad como para construir, pero sí a través del dibujo libre se saca, pues es muy terapéutico. Es muy terapéutico, pero sí me he topado con que ahí sí nos faltan años luz para evolucionar pedagógicamente en la enseñanza de artes plásticas para niños. Hablas de una, y justo en esta etapa, de una cultura del no y de la castración, ¿no? Y justo te enfrentaste a eso una vez que fuiste a la escuela después de estar en tu mundo literalmente, ¿no? Pues sí, imagínate para hacer esa foto que estamos viendo, un niño de traje, corbata, qué barbaridad, pero parecía yo un pequeño señor abogado o algo así. Sí, no, pues no. No, es que es tremendo, es muy para analizarlo realmente cómo ve el adulto al niño y cómo lo trata. Y yo ahí veo que pues yo, un adulto chiquito parezco ahí, que seguramente yo no era adulto chiquito, pero pues la escuela había que ser un adulto chiquito y comportarse como tal, ¿no? Esa Entonces, cultura del no, ¿no? Que, híjole. claro. Fíjate, pero ahí insisto, lo afortunado que fui, la cultura del no fue poca para mí. O sea, desde esta tolerancia de mi papá que me dijera, no, bueno, pues no vayas a la iglesia, no hay problema. Y que me dejaran y que me lo permitieran, qué afortunado. Yo de veras creo que son pocos los niños a los que les dejan hacer lo que quieren hacer. Sí, Digo, y es que tiene dos lecturas también, pues al niño hay que ponerle límites, hay que protegerlo. Entonces, pues también fui hijo del descuido de mis papás, afortunadamente. Yo creo que eran tantos niños que ya no les daba para cuidarlos a todos. Entonces, al décimo. sí, exacto. Entonces no había ni sí ni no. Había vacío, había infinito y había que llenarlo yo con lo que yo pudiera, como yo me pudiera ir explicando el mundo. Y entonces yo creo que esos dibujos que estábamos viendo son pues mi forma de explicarme el mundo, porque no había pues por un lado yo no me la creía, los paradigmas religiosos o algo así. Y luego la escuela yo era re malo, yo tenía un déficit de atención, entonces tampoco me servía de mucho, porque no era un niño precisamente bueno para la escuela. Mi cabeza andaba por otro lado. Y entonces, pues sí, me tocó construir todo desde cero de una forma muy infantil, como veo en mis dibujos. Y bueno, por fortuna, luego viene ya la capacidad de podernos reeducar como adultos y poder ir entendiendo y encontrando explicaciones para muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y Oye, ahí mi obra se volvió mucho más humanista, mucho más concreta y mucho más enfocada a lo que es pues, la búsqueda de un individuo
por sus propias explicaciones, ¿no? Como ser humano. Hablas de que en tu casa, pues no tenías, y me llamó la atención, no tenías juguetes terminados, sino que tú tenías que hacerlos, ¿no? Y eso me Pues ves, pareció ajá, es lo importantísimo. que te digo, nos teníamos que inventar el mundo. Y eso me gustó, era casi que meter un niño a una isla y ponlo a construir el mundo, a ver cómo lo interpreta. Yo creo que ese fue un ingrediente importantísimo y por eso somos, dominó las prácticas creativas en mis hermanos, las profesiones creativas. Tengo dos hermanos que son escultores, uno que es restaurador, otros dos que son arquitectos. Entonces, yo creo que todo eso viene en buena medida de esta necesidad de encontrar nosotros explicación al mundo, por ser Claro, unos niños un tanto ausentes del mundo exterior. Entonces, cada uno se lo explicó a su manera. Mis hermanos arquitectos lo explicaron. mira, están, Mira, aquí estoy con mis hermanos escultores y Alfredo, mi hermano que es restaurador también. ujú, ¿Ves? Entonces, ay, qué bonito, qué bonita foto. Me encanta. pues ahí está la creatividad y el dejarlos ser, ¿no? Sí, sí, de verdad que qué bueno que mis papás fueron como fueron, porque sí, me ayudó muchísimo. Ahora era una moneda al aire, podría haber sido un delincuente también. Pues sí, alguien a quien no le vas poniendo muchos límites se puede volver un monstruo, ¿no? Digo, no, yo creo que cada caso es distinto y hay que tratar a cada niño de manera particular, pero bueno, hablando de una forma ideal de Pero cómo creo que fue. el arte te va llevando hacia otro lado, ¿no? Yo quería, hablando de honestidad, siguiendo con el tema de tú hablas de una etapa de tu vida que estabas totalmente desubicado, no sabías para dónde. Platícanos un poquito, porque ¿estudiaste en la Academia de San Carlos? Fíjate que no, no, ¿No? realmente no. Por ahí en, Estudié en la ENAP, Escuela Nacional de ajá, Artes que Plásticas, está acá, ¿no? ¿Es que esta? estuvo primero en San Carlos, precisamente ahí Ah, ok, estaba. Y yo ya fui de las primeras generaciones que se pasaron a la ENAP, que ok, ahora ok. se llama, tiene otro nombre. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo una universidad de arte de la UNAM. Ujú, Entonces, bueno, yo soy hijo de la UNAM también. ujú. Estudié desde la preparatoria en un CCH que era de la UNAM, en el sur, y luego pasé pues a la ENAP, también de la UNAM. Entonces sí, me formé. Diseño gráfico, ¿no? ¿Estudiaste? Estudié, bueno, no la terminé, empecé a Ok. estudiar diseño gráfico y me pareció terrible la experiencia. Dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? Pues O- era una creatividad muy acotada, pero muy, muy acotada. Todo era, todo lo que sientas y piensas, tradúcelo, pero en líneas rectas, círculos y triángulos y compón sobre eso. Dije, no, hombre, pues, ¿qué voy a hacer con esto, no? Entonces, por fortuna, estaban también la carrera de artes plásticas estaba en el mismo plantel. Entonces yo me empecé a dar vueltas por la escuela y vi los talleres de artes plásticas Ok. y dije, no, pues esto sí es lo mío. El taller de cerámica, de pintura, de grabado, de talla en madera, en fin. Empecé a ver todo esto y dije, wow, no, pues es que esto me va más a mí. Es mucho más libre, mucho más Claro. creativo. Entonces me estuve metiendo de oyente a diferentes talleres y ya ahí otro giro de mi vida, creo que mandé todo eso a volar y me fui a estudiar restauración de Ujú. arte, fíjate nomás. Dije, Aquí, no, no ¿no? puedo llevar una vida tan desordenada, necesito algo que me dé estructura y orden. Ay, ¿cómo piensa un joven, verdad? ¿Qué tonterías se nos pueden ocurrir? Y entonces ahí voy a meterme a una escuela que tenía mucho más disciplina y orden, como era la Escuela Nacional de Restauración, donde me eché toda la carrera. Y bueno, fueron unos años fabulosos porque ahí aprendí, pues no solamente técnicas de restauración, sino también aprendí mucha teoría de la restauración y sobre todo historia del arte, que para mí fue Mm, uno de mis pilares fundamentales para poder entender mi obra y poderla enriquecer. ok. Entonces tenía paralelamente a los talleres de restauración historia del arte. Entonces, bueno, pues
yo siempre se las voy a recomendar a los chavos que quieran estudiar arte, que estudien historia del arte. Es que es el entender lo que ha hecho la humanidad a lo largo de toda su existencia, pues es bien importante, porque pues ahí está, es un background cultural importantísimo y un background creativo también, porque Claro. ahí puedes ver cómo ha resuelto el ser humano en sus diferentes momentos su forma de expresarse, desde formas técnicas hasta formas conceptuales, cuáles han sido sus ejes temáticos, sus miedos, sus fantasías, sus deseos, sus X y Y. Entonces, se entiende mucho más lo que pretendes hacer como artista cuando ves lo que han hecho otros antes de ti. Porque digo, de repente crees que estás inventándolo todo, poniéndote a hacer una Gioconda pintada. Y dices, no, pues es que ya la hicieron antes. Y cosas así, o en escultura, pues sí, te pones a hacer una piedad estilo Miguel Ángel y dices, no, pues no, tampoco. Chécate todo lo que se ha hecho y lo que se ha hecho corresponde a un momento y tiene un sentido histórico importante. No puedes ponerte a hacer cosas que no van con tu realidad, con tu presente, con tu necesidad de persona que vive el siglo XXI con todas sus complejidades. Entonces, por eso es que les recomiendo de verdad echar por lo menos una revisadita a la historia del arte. Oye, y entras al Centro Cultural de Arte Contemporáneo, ¿no? También, sí, fíjate, ¿Terminando la carrera? terminando la carrera me voy al Centro Cultural, que bueno, ahí pues otra vez, híjole, no cabe duda que todo ayuda en la vida, porque también fue importantísimo para mí como formativamente el Centro Cultural, porque era un museo de arte contemporáneo. Entonces, bueno, yo en restauración estuve viendo la historia del arte, qué bonito, Claro. siglo XIX, pero ¿qué pasaba en ese momento en el mundo? Y entonces empecé a conocer artistas que decía, wow, pero cómo se atreven, qué maravilla, qué atrevidos, no hay límites. Y efectivamente entendí que no hay límites, podía ser el arte contemporáneo, podías expresar algo desde a través de una piedra, como a través de un plátano tirado en la esquina de un espacio, lo que fuera. Es decir, habían conceptos o formas de abordar ciertos conceptos, ciertos temas, que podían ser de una manera muy libre. No había que limitarse a las técnicas que ya conocíamos, que yo ya conocía por la restauración y por la historia del arte. Entonces, eso me dio pues una súper herramienta que era no te limites a tu modo de expresión por temas técnicos. Se vale hoy por hoy hacer lo que se te dé la gana y qué afortunado soy, porque digo, 100 años antes me hubiera sido imposible. Y hoy puedo expresar lo que yo quiera, si quiero con montones de basura, si quiero con pelotas de fútbol o con ropa vieja, lo que se me ocurra. Eso es, Sí. vivimos un momento con una libertad a nivel creativo que de verdad hay que usarlo. Hay que usarlo. Dejémonos de miedos porque yo creo que esto de ser artista es de las poquísimas posibilidades de realmente jugar con tu libertad y experimentarla muy honestamente sin ser reprimido por la sociedad. Exacto. Porque el arte, por alguna extraña razón, pero la sociedad nos ha dado el permiso de ser y de hacer lo que querramos. Entonces eso es pues un fenómeno rarísimo que hay que aprovechar. Sí, al artista no se le reprime hoy por hoy. Al artista se le deja hacer lo que quiera y se le evalúa no por sus capacidades artesanales, sino por sus capacidades conceptuales. Cierto. Entonces yo creo que hoy el artista puede incluso, y tiene en un sentido, el quehacer de un filósofo también, porque estamos analizando nuestro momento y transmitiéndolo a través de imágenes, pero hay que hacer el análisis de quiénes somos hoy en el siglo XXI, ¿no? Hablar de nosotros, dejar una huella de nosotros como sociedad en el siglo XXI. Claro. Y ya no hay límites, entonces pues es un momento privilegiado. No lo había pensado, como dices, esto de ser filósofo. Y en algún momento llegas
Y lo dices también abiertamente que no has inventado nada, sino que has reinterpretado símbolos convencionales. Yo aquí ponía, pues esto ya de tu obra, Sí, pero la figura humana, ¿no? Que pues viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? sí, sí, pues un elemento fundamental para Las comunicar alas al también. ser humano. Sí, sí, mira, a mí me gustan muchísimo los elementos iconográficos convencionales reinterpretados, que tiene mucho que ver con lo que te estaba platicando hace un rato, con esta nueva libertad de poder hacer lo que quieras con lo que quieras. Entonces, yo encuentro que hay elementos iconográficos que tienen una fuerza brutal. Por ejemplo, el cuerpo humano. Hombre, no hay nadie que no experimente algo al ver un cuerpo. Un cuerpo humano, nos retratamos como primera referencia, pues somos nosotros mismos. Claro. Los que lo podemos ver es porque estamos encarnados en un cuerpo también. Y como eso, otros varios elementos, las alas, por ejemplo, las alas tienen un impacto tan fuerte en todas las sociedades, en todas las culturas. No Ujú. hay una que no tenga una relación muy intensa y muy pasional con las alas. Porque yo creo que básicamente todos los seres humanos las vemos y las hemos visto como una posibilidad de liberación. Son las alas que te despegan del Ujú. piso o que te despegan de tu terrible condición humana de estar encarnado y te dejan ir más allá. Te dejan probar un poquito de la experiencia de los dioses, ¿no? De ser esos seres míticos que pueden hacer y deshacer y que son inmortales y que pues no me digas que no es otra fantasía humana. Entonces, Totalmente. me gusta mucho hablar de usar estos elementos para construir mi propio lenguaje. Y luego, cuando uso estos elementos tan reconocibles de una forma un tanto arbitraria, lo mejor que me puede pasar es descubrir que causo inquietud en un espectador. O sea, no es que la obra pase y que sí, esa obra estética, atractiva, funcional desde el sentido estético, pero hay algo más allá, Ujú. afortunadamente para mí. Hay algo que le inquieta a la gente y eso me gusta muchísimo. Me gusta que vengan a preguntarme, ¿y qué quisiste decir? Que eso es un clásico. Porque digo, bravo, ya la hice, ya este tipo ya se siente incómodo con la obra. No se Claro. puede responder algo. Y eso es justo lo que yo quería generar para cuando la viera. Que Y lo no que te puedas dices, responder algo, que es exacto. porque pues así es la vida, así es esto. ¿Por qué habríamos de tener respuesta para todo? O sea, imagínate que es soberbia tan infinita de decirte, ah, no, yo sí sé por qué existe el universo, por qué existe el ser humano, cuál es tu misión en la vida. Todo eso te lo puedo responder. Ah, wow, bueno, pues felicidades, pero no te creo ni una palabra, entonces, ¿no? Y Entonces más me que quedo tú muy feliz. decirles qué quisiste expresar, más bien el que está viendo la obra es el que tiene que, pues justo encontrar eso, ¿no? ¿Qué le transmite? Tiene que aprender a manejar sus dudas, sus inquietudes. Tenemos que aprender a vivir con el miedo. La vida no está resuelta. No hay un instructivo para vivir y para ser feliz y haber resuelto todas tus inquietudes. No lo hay, por más que te lo digan sectas, religiones, filosofías, no hay una fórmula para entender esas cosas. Y no hay otra cosa más que buscarle cada uno en la medida de nuestras capacidades para poder hacer nuestras propias conclusiones y sobre todo para tener la humildad de que no todo tiene respuesta y hay que vivir con esa gran pesadez, no todo tiene respuesta. Entonces, pues por lo menos me quedo tranquilo que ya les compartí mi inquietud y mi desasosiego a los que ven la obra y se preguntan qué quise decir. Exacto. Oye, ¿cuándo llegaste ya, pues a este concepto, vamos a llamarlo así, ya en escultura? Porque entiendo que, pues, estuviste viendo diferentes técnicas, grabado, pintura al óleo, cerámica, pero al bronce, ¿cuándo llegaste ya a esto que es tu sello? Llegué porque, fíjate que fueron necesidades técnicas que yo tenía que no podía resolver de otra manera.
Yo Ok. empecé a hacer cerámica como escultura, empecé como ceramista y empecé con figuras muy monolíticas, figuras muy estáticas, pero pues pronto dije, bueno, pero ¿por qué tan estático? A ver, que esté de Mm, pie y que levante una pierna y que esté haciendo esto y aquello. Y no, hombre, ok. pues con cerámica no podía, era absolutamente imposible, porque la cerámica no está hecha para eso, no tiene la dureza como para funcionar así. Y entonces, viendo otras técnicas, probé la madera, era dificilísima para mí, Mm, no me gustó como material, la piedra también, complicadísima. Yo no estaba para perder el tiempo con 10 años tallando una piedra, yo lo que quería era pues sacar una emoción que estaba ahí y que había que plasmarla y había que hacerlo ya porque no era la única, tenía otras emociones y otras necesidades expresivas. Entonces descubro el bronce y bueno, fue día de fiesta, definitivamente, porque me resolvió todo. Entonces pude poner figuras paradas en un dedo o girando o deteniendo un volumen muy grande. En fin, ya hubo una libertad absoluta en lo técnico para poder tener una libertad en lo conceptual. ah, Y así mira. llegué al bronce y me quedé en el bronce. Tengo en el bronce muchos años ya y todavía me sigue pareciendo bastante funcional para expresar, no tanto porque se me ocurrió también asomarme a lo que son los medios virtuales Mm, creativos. Y entonces, pues también gran sorpresa, hay un mundo fascinante de posibilidades con lo que se puede hacer a través de los medios digitales. sí, Y entonces, bueno, pues totalmente. ya me metí a hacer primero el Photoshop, que era así como lo más primitivo, y me engolosiné haciendo imágenes de Photoshop y ahorita estoy, bueno, ¿qué te digo? La inteligencia artificial me tiene deslumbrado también, aplicada para las artes plásticas, me tiene muy impresionado porque se puede trabajar de una manera que yo no me lo imaginaba. Entonces, estoy otra vez como estudiante, como en mis primeros años, Mira. viendo las posibilidades y estoy muy emocionado por eso, me encantó. Yo ya necesitaba un refresh en mi cabeza y me lo vino a dar toda esta parte del mundo virtual. Y estoy encantado, estoy reconstruyendo mi trabajo, reinterpretándolo y revolucionándolo de alguna manera. Estoy partiendo de Claro. mis elementos, porque sí, no soy una persona que parte de cero, tengo todo un bagaje ya creativo y plástico y entonces lo estoy tomando para reinterpretarlo, como lo que estamos viendo ahí, por Mira, ahí estamos ejemplo. viendo algunas. Entonces, tú te imaginas, yo hace unos años mi sueño hubiera sido poder hacer esto y me parecía absolutamente imposible. No había manera de que yo me llevara una escultura a la mitad de un bosque, que la iluminara de cierta forma, que le pusiera un rayo que cae por ahí, pero que pasaran las sombras de los árboles atrás. Y hoy se hace en un momentito. Es que Sí. es chicos. Yo que Es una les digo, locura, estoy ¿verdad? como Esto niño de con... la... Sí, quiero hacer algo con todo este trabajo que estoy produciendo ahora. Quiero hacer un libro de imágenes Mm, generadas a través de la inteligencia artificial. Por supuesto, no esta fantasía loca de que la inteligencia artificial lo hace todo, pues yo tengo que programarla. claro. Entonces lleva pues el sello de mi pensamiento impreso en estas imágenes. Y por eso se me antoja, yo creo que un próximo libro que prepararé va a ser precisamente mi experiencia por el paso de la inteligencia artificial. Mira, qué bien. Tenemos Y la primicia aquí. que después, porque pues esto va rapidísimo. Entonces solo A espero ver. tener unos años más de vida para poder experimentar lo que venga, que seguramente me voy a quedar también muy engolosinado. A ver a dónde nos lleva. Oye, yo quería leer, hablando del bronce, Uh algo que -huh. escribió un tal Carlos Fuentes sobre tu obra, que dice, Ah, arte de bronce, el de Jorge Marín, no pierde esta connotación mexicana por más que la supere. De vuelta así del viaje a la vejez y la muerte, al origen de todo. Marín le da alas a los ancianos, balsas a los navegantes, flechas al cazador, piedad al triunfo, cabalgadura al ángel, alegría de vivir a todos. ay, wow, el maestro Fuentes, sí. Sí, fue una No, experiencia fantástica la de poder
trabajar un poco en ese texto junto con él. Una persona, pues, muy impresionante, mucho que aprender, poco tiempo para hacerlo, pero sí tuve la fortuna de que se pusiera a hacer su análisis y compartírmelo, y pues con ese análisis me quedé con muchas cosas. Me encantó su visión mexicanista de mi trabajo, que a veces es fácil, es difícil verla, y pues todos los que habla de mi trabajo, que yo no, pues no soy juez y parte, yo no puedo hablar o no debiera de hacerlo como un analista de arte de mi trabajo, ¿no? Pero pues sí, me gustó mucho la manera en la que él lo mexicanizó de alguna manera, con estas posibilidades y estos orígenes del bronce y la raza de bronce, y bueno, toda una escuela literaria que representó para mí Carlos Fuentes, y que estuviera interesado en hablar de mi obra, pues sí fue una experiencia muy enriquecedora para mí, y mucho me llevó a la reflexión de mi trabajo, y de que yo muchas veces soy una persona muy desconectada del mundo. Me considero más observador que partícipe. Entonces a veces me viene bien escuchar lo que la gente piensa de mi trabajo, porque pues es otra lectura muy distinta de la que yo hago. Me gusta mucho, me sorprendo mucho, creo que aprendo mucho de mí a través de las opiniones de otros de mi trabajo. Y para bien y para mal, porque claro que he oído unas durísimas. Pero digo, bueno, qué bueno, pues raro sería que no fuera así. Entonces Claro. ya no me creería si todas fueran muy positivas, ¿no? Sí, no, hay que oír a los demás, es importante oír a los demás, sin duda, como artista, es muy, muy importante. Y Oye, me gusta. háblame de rápido de los detalles que sé que disfrutas mucho. Aquí tenía varios, que tú tienes una frase aquí que dice, disfruto el detalle del modelado, ya que a veces son justamente esas áreas diminutas, casi imperceptibles, las que hacen hablar la escultura. Y lo que estamos viendo es justo, pues, que nos está hablando. Sí, qué neurótico, ¿verdad? Es que de verdad, es que yo lo veo ahora como espectador, digo, no, sí es un neurótico del detalle, qué barbaridad. Qué bueno que hace eso, porque si no, de verdad sería un individuo peligroso para la sociedad, porque tan clavado en ese detalle, que para mí es un placer, digo, es un gran placer poder canalizar, poder sublimar mi necesidad de detalle tan profundo en algo a través de la escultura. Es que de veras encontré mi mejor medicina, que es la escultura, para muchas cosas. Una de esas, pues, es el, el detalle hasta lo enfermo de la obsesión, porque sea real. Entonces, bueno, como observador de mi trabajo, que te digo, pues sí, qué padre, me gusta, qué bueno, una persona enferma que su enfermedad la ha sabido canalizar de una forma positiva para producir algo que me conmueve, porque claro que me conmueve. Si la Sí. veo sin saber que fui yo quien lo hace, pues me conmueve. Ahí hay una energía tremenda en esas manos. Esas manos tienen algo que hacer brutal, y sin embargo las veo que están en una actitud de relajamiento. O sea, ahí hay contenida, hay una contención de algo peligroso. Entonces, bueno, ¿qué te digo yo? Me encantaría también un día ponerme justamente a analizar mi obra nada más como espectador. Oye, y hablas también, entiendo que cuando fuiste, creo que a China, pues por ahí te dijeron que tu obra tiene chi, y Ah, es esta personalidad, ¿no? Yo lo traduzco un poquito, esta personalidad que además tú también sientes cuando la estás haciendo, y entiendo por lo que explicas que ya te dejas llevar, ¿no? sí, totalmente, claro. Totalmente me dejo llevar por esta obsesión, por el detalle. Y sí, me encantó esto que hablas de la experiencia del Qi, que fueron unos profesores ahí de una escuela de arte en China, que me dijeron, bueno, nos quisimos sentar a hablar porque vimos la obra y tiene Qi. Y entonces a mí me hizo recordar pues muchas anécdotas, entre otras la de una persona que me decía, ay, pero qué miedo me da tu trabajo,
no lo podría tener ni cerca de mí porque me da miedo. Y pensé, bueno, si le da miedo, pues no es que sea nada más una bola de bronce ahí, el bronce no da miedo. Hay algo que tiene tan propio la escultura que es capaz de generar emociones en alguien. ¿Qué emoción? Para mí eso es el chi. O sea, es algo que está más allá del escultor. Ni el escultor, ni el analista, ni el crítico de arte la tiene que promocionar, sino que tiene que haber una relación directa del espectador con la obra. Si no la hay, me puedes contar todas las teorías del arte que quieras y todos los análisis que se te antoje, pero no tiene chi. O sea, no, la obra por sí sola, pues si no se detiene, me parece que puede ser un pretexto para hablar de análisis del arte, análisis formal, análisis estético, historia del arte, lo que se te antoje, análisis filosóficos, pero la obra fue el pretexto, no es el sentido mismo. Y una obra cuando genera una emoción solita, pues ya fue el sentido mismo. La obra no tiene que tener a papá escultor a un lado para que la explique o para que la justifique o para que les diga quiéranla, ámenla, disfrútenla. La obra, yo creo que espero que en el futuro mi obra quede mucho después de mí, y aunque nadie sepa quién la hizo, espero que les siga dando miedo o placer o ansiedad o yo qué sé, que siga dando, que nos siga representando pues como especie humana mucho más allá de nuestra condición física, Claro. encarnada. Y es esta magia, como dicen los flamencos, el embrujo flamenco es eso, ¿no? Que transmite y que no se sabe explicar. Y algo que no lo tiene, justamente, es esto, ¿no? Las piezas falsas que se han Sí, encontrado, que son muchísimas y que tú has, pues, iba a decir empezado, pero ya llevas tiempo con esa guerra, ¿no? Esa batalla en contra de las piezas falsas. sí, mira, no lo voy a decir en público, pero yo ya doblé las manitas con ese tema porque pues es un tema monumental, enorme, que no me permite a mí, desde mis posibilidades, combatirlo. Entonces le he visto el lado positivo, me parece que es un homenaje también a mi trabajo, porque no se pueden falsificar a mi vecino el escultor, que también es escultor, o al Claro. que vive allá enfrente, que también hace escultura. Yo creo que imitan estas piezas porque la gente las compra. ¿Y por qué las compra? Porque tienen chi, Ujú. volviendo al chi. Y Aunque yo estas no lo creí tengan, pero además, creí que las piezas falsas no lo tenían. Yo dije, pues que las hagan a ver cuándo las venden, porque pues no son las mías. Bueno, resulta que las falsas también tienen lo suyo, ¿eh? Porque se venden muy bien. Se venden muy bien. Si a mí me pasaran el 1% de las ventas, pues lo estaría yo bollante de verdad, pero no me pasa nada. Nomás usan mi nombre y mi imagen, pero bueno, pues así lo tomo como un reconocimiento a que mi trabajo se destaca y por eso la gente lo prefiere. Y claro. bueno, pues sentirse querido, ¿a quién le molesta sentirse querido, verdad? Oye, pero sé que eso trajo algo muy importante. Te quiero robar 10 minutos más, sé que te tienes que ir, pero te quiero Bueno, robar. Tengo 2 temitas más, llego porque, tarde a mi cita, ni modo, porque está buena la plática, no hay problema. Encantado. porque sé que trajo esto la Fundación Jorge Marín, Sí, y que está dedicada a la educación, la migración y a la recuperación del espacio público. Y me pareció interesantísimo que, pues, esta batalla contra las piezas falsas, pues, te trajo esto. Y además, y ahorita vamos a hablar un poco de lo mucho que hace la fundación, que es espectacular. Eh, Platícanos un poco de cómo surgió y de estos 3 ejes. sí, pues mira, la fundación surgió, ahorita me estoy acordando, primero, pues el tema de la educación. Me di cuenta yo cuando fui a vivir a Yucatán, Ujú, y bueno, también no hace falta vivirlo desde la experiencia propia, pues uno se da cuenta que la vida está llena de cosas que no debían de ser. O sea, entonces descubrí que los niños pues no tienen suficiente educación. La educación es una herramienta fundamental para la vida. Si no le das a un niño educación, lo estás condenando a ser carne de cañón en esta sociedad. Personas que van a ser usadas, manipuladas y sometidas de una forma muy abusona
y me parece horrible. Entonces sé que es una empresa gigantesca, pero en la medida de lo posible trato de ser intermediario como figura pública que soy y que tengo un reconocimiento social que me ha permitido mi trabajo. Pues decidí aprovecharlo para unir voluntades. Hay personas que quieren ayudar y otras que necesitan ayuda. Entonces dije, bueno, pues a ver, me meto ahí yo de intermediario y voy a buscar los ejes que me importan. Entonces, ahorita le estamos entrando a la educación haciendo diferentes tipos de apoyos para niños en condiciones precarias, en lugares rurales, para ayudarles a que logren sacar por lo menos la primaria, ¿no? Luego el tema de la migración, pues también me llegó muy a fondo porque hace un par de años que UNICEF me invitó a ser embajador de UNICEF, embajador de buena voluntad, y pues no, hombre, ahí sí me topé con el tema de la migración y el gran drama que es la migración. Entonces fue otro tema que me ha movido muchísimo. Y también pues ahí ando tratando de hacer cosas, programas, proyectos, tratamos de llevar talleres para niños en situación de guerra o en situación de migración. Y muy satisfactorio, muy satisfactorio. Yo ya estoy dando un giro que ni me lo imaginaba en mi vida. Yo me imaginaba como escultor hasta el último día, pero no, me está gustando muchísimo estarle entrando a estos diferentes ejes que son ya sociales, que no tienen mucho que ver como escultor, pero que me están dando muchísima satisfacción en lo personal, fíjate. Aquí tenemos algunas de las muchas cosas que han hecho. Este taller de modelación en plastilina. Me llamó la atención el primer congreso para los jóvenes de Acancé y las Sí, comunidades cercanas, talleres, cuéntame tus alas y de dónde viene tu familia. La Fundación sí, sí, Jorge sí. Marina ha comenzado con la entrega de desayunos. Importantísimo todo esto en las comunidades de allá, ¿no? Sí, hemos llevado talleres hasta Siria, imagínate, ¿no? O sea, niños en campamentos, sobrevivientes de guerra, pues todo con ahí un poquito tratar de alivianarles el peso tan brutal que tienen que cargar emocional. Entonces, pues descubrimos que les hacían falta por lo menos un poquito de escapes de la realidad a través de talleres de artes plásticas. Entonces, lo disfrutan enormemente y además sirve como una canalización de sus problemas bien fuerte, ¿eh? Por Sí, ejemplo, claro. este taller de Cuéntame tus alas consistió en construir material a los niños, construían un muñeco con alas y luego escribían la historia de su muñeco. Entonces era verdaderamente unas catarsis que no te la acabas, era para hacer una novela de cada historia de un niño que te iba contando lo que estaba viviendo y tal. Y descubrimos que además al muñeco se lo apropiaban como un compañero de viaje, y de ahí Mira, salió otro taller que llamamos compañero de viaje, porque se volvía una figura, era un símbolo de protección para ellos. Son niños que emocionalmente se sienten absolutamente desamparados. Entonces se construían su propio compañero de viaje y eso les daba pues algo de qué agarrarse, de qué asirse en momentos muy difíciles, ¿no? Que viven. claro. Entonces, bueno, ha sido muy, muy padre trabajar con las infancias, fíjate. Yo que me creí tan intolerante para esto. Y Y no, mira, que me encanta platicar con esos niños. Es muy difícil, por supuesto, porque mi realidad es otra, porque lo que puedo llegar a entenderlos es poco, porque viven situaciones absolutamente distintas a la mía, pero me enriquece muchísimo oír esto y darles un rato de mi tiempo y que me platiquen y saber que esa plática que tuvieron ya no tuvo que ver con todo su dolor, sino más bien fue un poco de consuelo. exacto. Entonces está bonita, está padre la experiencia. Oye, y alguien muy importante en la fundación es Elena Catalán, ¿no? Sí, Y bueno, sobre fue muy todo, importante. Ahorita ok, ya no, pero ella fue hacedora de muchos talleres, muchos proyectos salieron también de su cabeza. Sí, una persona muy prendida para trabajar, con mucho coco, y sí aportó muchísimo para lo que hoy es la fundación, ¿cómo no? y todo esto del espacio público, pues impresionante a dónde se ha llevado.
obviamente recordamos esta exposición en Chapultepec, en Reforma, y de ahí vino la magia, el chi de las alas, ¿no? Ahí Sí, empezaron a volar. sí, sí, pues todos los temas se van juntando, porque fíjate que esta exhibición de Reforma empezó cuando yo me di cuenta de la piratería y de que ya estaba en todos lados. Y dije, no, pues yo tengo que llevar mi obra, pero mi obra la da de veras a la calle para que la vean y que se den cuenta que pues sí existe un Jorge Marín, que no solamente está en galerías o en museos o en colecciones privadas, y cuál es su calidad y cuáles son sus temas y tal. Entonces, por eso me emocionó mucho sacar a la calle esta colección de 7 piezas con un eje temático muy básico, de lo más característico Ujú. de mi trabajo. Y entonces el haber salido a la calle y enfrentarme con el gran público fue tan enriquecedor que dije, no, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, yo voy a seguir. Me encantó dar a conocer a los públicos no especializados mi trabajo. Y entonces esto me hizo incluso generar piezas como la que vemos ahí en esa foto, piezas interactivas donde pues invité al público a ser parte de la obra. Por ejemplo, esa escultura, pues si no hay una persona enfrente de ella, no existe. Es Claro. un objeto ahí X, pero cuando alguien va y se pone ahí, vuelve, le da todo el sentido, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo el espacio público, me di cuenta que era un espacio, era un tema más bien enorme, un tema por explorar, había que explorarlo, había que meterse más. Y entonces empecé a proponer proyectos y empezaron a funcionar. Entonces estuve trabajando proyectos para diferentes estados y esto. Y fue, digo yo, lo disfruté muchísimo el proceso, porque era acercarme a las comunidades que vivían por allí y escuchar pues sus ideas, sus paradigmas, lo que esperaban, lo que no querían del mundo, de la vida, de su comunidad. Y en base a eso, pues ver qué podía yo ofrecerles desde mi postura de escultor, ¿no? Y me han pasado cosas muy padres después de haber hecho las obras e instalarlas. Hoy, gracias a las redes sociales, que es un diálogo abierto enorme y plural, pues puedo escuchar una infinidad de opiniones y me gusta porque en mi balance que hago parece que han tenido una influencia positiva Mira, en una comunidad. Hay personas que se sienten tomadas en cuenta porque ahora tienen algo valioso en su comunidad. O sea, en mi comunidad ya hay algo que vale, algo importante. Por un lado, por otro le dan una carga simbólica, eh, le dan un concepto muy particular a lo que fui a colocar allí. Y eso me gusta también, se vuelve parte de su idiosincrasia. ujú, Tienen un nuevo símbolo, les da exacto. identidad. Eso me gustó, por ejemplo, eso de Iztapaluca, me encontré con que mucha gente del pueblo siente su identidad con esa silueta. Entonces, me emociona muchísimo. Hoy por hoy, pues ya cuando andan estas personas de esta comunidad por el inmenso Valle de México y pueden ver esa silueta, dicen, yo soy de ahí, Exacto. ese es mi pueblo, sí existe y está por allá, ahí se ve y eso somos nosotros. Y así experiencias pues padrísimas con la gente que en algo ha colaborado para hacer que se sientan mejor. Me Claro. gustaría poder hacer mucho más, pero bueno, desde mi trinchera de escultor, pues es lo que yo puedo aportar y me siento muy satisfecho por el resultado de esto, ¿no? Estas obras monumentales, como dices, pues aprendiste mucho de la gente que vive ahí, de la comunidad. Ellos a su vez tienen esta identidad, pero entiendo que también técnicamente aprendiste muchísimo, ¿no? Sí, pues imagínate lo que es estar Es haciendo una locura. esculturas en mi taller aquí en una tablita de este tamaño y luego aviéntate una de 30 metros. Pues son unos desafíos enormes. Ahí, pues sí, de repente entré en pánico porque dije, wow, pero ¿cómo dije que sí? Esto es muy complicado. Pero tuve una idea brillante en ese momento que dije, bueno, pues si no sé, voy a pedir ayuda al que sepa. Entonces, Claro. buscarme ingenieros calculistas, arquitectos, diseñadores de paisaje, urbanistas. Y no, hombre, dije, no, pues sí, así sí le entro. Porque pues ya hicimos desde cálculo estructural, pesos, Mm, diseño.
Y pues el resultado es que fue padrísimo además trabajar en equipo, con un equipo de profesionales que cada quien en lo suyo, pues era muy bonito porque fluía el proyecto. Pero bueno, yo pretendía ser un todólogo y pues no. Pero eso es lo bonito, ¿no? De estas obras monumentales, pues este equipo inmenso, ¿cuántas personas, por ejemplo, en El Vigilante habrán participado? Es un equipo. Sí, era un equipo enorme, eran subequipos y llegaban, cada uno iba haciendo su trabajo de repente y luego llegaba otro equipo pues primero los constructores, ingenieros, por otro lado la fundición preparando la obra, el calculista haciendo su cálculo, nunca hice un balance de cuántas personas intervinieron allí. Pero sí, pues fue un montón, eléctricos, en fin, digo, mucha gente trabaja en eso y es un gran placer entrarle a un proyecto donde trabajan tantas disciplinas que confluyen en un solo proyecto. Nada más para que los que no lo saben, entiendo que El Vigilante mide 28 metros y pesa 28 toneladas. ¿Va por Ah, ahí? va por ahí. No, bueno. Yo en mi vanidad que llegué a los 30 metros, pero llegué a los 28 nada más. No, Sí, bueno, sí, es una locura. está padre porque yo creo que es la pieza más vista de mis obras, parece que es la que se ha dado a conocer más, porque recibo un montón de comentarios sobre esa pieza, fíjate, hoy por hoy se ha Es que además vuelto. el lugar es el que debía ser. Sí, sí, y mira que fue difícil proyectar para un lugar tan complejo como ese. Vialidades tan rápidas y pues una sociedad muy conflictiva, la de ese lugar, Ujú. difícil llegar a un acuerdo, difícil ponernos en una misma sintonía para sacar adelante el proyecto, pero bueno, fue un reto y salió. Y salió Salió. muy bien. Yo, como siempre, pues soy muy crítico de mi trabajo. Yo ahorita te diría, puedo hacerla otra vez, pero ya lo hecho está. El Sí, otro fíjate que lado. yo creo que es la insatisfacción que me mueve a seguir trabajando, que le veo tantos peros a mi trabajo, que digo, no, ahora sí el que sigue me va a quedar bien. Y pues no, el que sigue le vuelvo a ver cosas que digo, no, pues otra vez, a ver, voy a mi banco de escultura a seguir chambeando. Es lo que alimenta al artista. Oye, ya el último tema, porque entiendo que es muy importante para ti, la Fundación Malix. Regresamos al origen, a lo que veíamos de tu infancia, los animales, muy Sí, importantes para ti y esta fundación sobre todo, ¿no? sí, claro. Esto también me pasó llegando a vivir al campo, a la provincia, pues me encontré que el maltrato animal es brutal, ¿no? Y no es por mala intención, es que hay una desinformación tremenda, una devaluación de lo que son los animales tremenda a nivel social. Entonces he querido a través de programas de dignificación de lo que es la vida animal y el entorno natural, pues tratar de cambiar muchos historias o paradigmas que están muy hechos en la gente, de que las cosas son, porque así lo pensaban mis antepasados. Y así. Entonces, pues, lo más cercano y lo que era lo más dramático era ver pues la deforestación de la tierra de la manera más absurda del mundo y el maltrato de los perros, la tortura innecesaria de los perros. Dije, wow. Entonces ahí también me organicé, junté un grupo de amigos ahí que tenían alguna voz, voto o posibilidades de participar y nos pusimos a ayudar a animales que estaban realmente víctimas. Hice un albergue a donde van a parar muchos animales que su mayoría pues no, casi nadie los quiere adoptar, son animales ya muy maltratados Mm, por ok. la estupidez humana. Entonces, pero bueno, por lo menos encontraron un lugar para podérsela pasar menos peor. Entonces, sí, también ahí tengo mi perrada tremenda. Me encantan los perros, son mi pasión. Pues sí, mira, están muy presentes en mi obra. Los he hecho en escultura, en pintura. Ujú. Y se los recomiendo muchísimo como medicina. Hay que convivir con un perro y cómo cambian las cosas. Sí, A mí claro. me cambia el día siendo con una bronca encima, pues ir a jugar con mi perro un rato o ir a ver esos perros en su casa que tienen hoy.
me hace sentir súper bien y me da mucha cuerda para seguirle con otras cosas que ya vendrán en el futuro. También tienen chi los perros, ¿no? Pero Tienen algo que no se sabe qué es, ¿no? sí, tienen un imán fuertísimo. Me pasa lo mismo con la naturaleza, ¿sabes? Mm. Si salgo a caminar al campo, pues, también, qué chi hay en el campo, porque regreso también pues, sintiéndome súper bien. Yo no me la sabía, pero por ejemplo los japoneses en su medicina tradicional recetan muchas veces paseos por el campo. Mm. Y yo cuando leí eso dije, no, pues con razón, ya entiendo lo que me pasa, sí. Entonces trato de darme una vueltita al día con mis perros y por el campo. Y es una gran recarga de energía, por lo menos es una liviana emocional. Me Y hacen muchas sentir... veces ahí lo tenemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sí, es increíble de verdad. Porque perros hay en todos lados y naturaleza, pues hombre, en la ciudad, aunque sea aquí afuera de mi casa, estoy viendo unos árboles muy bonitos. Sí, Ujú. esas cosas me retroalimentan mucho. Oye, para ayudar a la fundación, ¿hay algún teléfono, algún Y mis sitio? redes sociales. Tus redes. Redes sociales y comuníquense los que quieran saber de esto a Fundación Jorge Marín, que es, pues eso, igual, fundacionjorgemarin.com.mx o Jorge Marín, Fundación Jorge Marín. Eso es. Exacto. Tenemos Facebook, Instagram, esas dos básicamente son las que tenemos. Buenísimo. Pues maestro Jorge Marín, muchas gracias por este espacio. Te robamos unos minutos más, pero pues vale la pena, como te decía, nos podemos quedar aquí 8 horas, Sí, pero es lo que es. Y muchas gracias de verdad por estos minutos, muchas gracias por tu obra, por tu arte, por todo lo que transmites, y estaremos pendientes de todo lo que hagas. Algo con lo que quieras concluir. pues mira, darte las gracias a ti porque me has hecho pensar y reflexionar en varios temas que creo que te voy a hablar cuando tenga alguna cosa para que me pongas a hablar, porque me gustó mucho cosas que vi de temas de mi vida que me has hecho reflexionar en voz alta y además de una forma compartida con tu público. Bueno, espero que tengan paciencia para oír todo esto. No, pues agradecerte infinitamente. Gracias por invitarme, darme chance de hablar de mis proyectos y de las cosas que estoy haciendo. Es un placer compartirlas de verdad con los demás. Gracias a ti, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y bueno, a Gracias. todos los que nos vieron o escucharon, estén pendientes de una entrevista igual de interesante la próxima semana. Muchas gracias y te estaremos siguiendo en todo lo que hagas, maestro Jorge Marín. Va, Gracias, bye bye. gracias a ti, Omar. Hasta luego, bye bye. Bye.